Buenas tardes a todos. Quisiera comenzar agradeciendo a las autoridades de la Fundación Federalismo y Libertad por distinguirme con el Premio Alberdi. Es un orgullo para mí ser merecedor de semejante distinción y es un placer estar presente una vez más aquí en Tucumán, la tierra de nuestro máximo prócer y padre de nuestra primera Constitución, Juan Bautista Alberdi. En particular, quiero reconocer a la Fundación por haberme apoyado y brindado un espacio de expresión durante tantos años, incluso cuando los liberales éramos muy pocos y defender la libertad era considerado una herejía. Hoy, en parte gracias al trabajo hecho por fundaciones como esta, Argentina tiene el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Quiero aprovechar también esta tarde para reflexionar con ustedes sobre tres pilares que han sido característicos de nuestro gobierno: el poder de la verdad, el poder del orden macroeconómico y el poder de la libertad. Empezando por lo que nosotros llamamos el poder de la verdad, si hay un motivo por el cual llegué a presidente a pesar de no tener gobernadores, intendentes ni medios de comunicación afines a mi partido, es porque siempre preferí decir una verdad incómoda por sobre una mentira confortable. Es más, durante la campaña presidencial, todos los medios ensobrados se pusieron en mi contra, inventando un sinfín de mentiras y barbaridades para intentar asustarme con su poder. Lo que nunca entendieron es que, como dice el latín, veritas vincit, la verdad siempre triunfa, porque las mentiras al principio pueden caminar, pero tienen patas cortas, y por muy confortables que sean, tarde o temprano terminan fracasando y desplomándose como un castillo de naipes. En nuestro país fuimos testigos de cómo una mentira repetida hasta el hartazgo en los medios le hizo mella a una ciudadanía que le terminó echando patadas a todos. A pesar de las operaciones en contra, ganamos las elecciones gracias a la voz de la gente en las redes sociales, que por cada mentira respondían con dos verdades. Esto es un tema muy interesante y nosotros lo fuimos padeciendo en la campaña. De hecho, yo recuerdo que el primer asesor que tuve me preguntó si tenía muertos en el placar. Yo me miré con mi hermana y dije, yo no creo que tenga ningún muerto en el placar. Entonces me dijo que bueno, que durante 2 meses me iba a investigar y me iba a buscar los muertos en el placar. Después de 2 meses, tenemos una reunión y me dice, te tengo 2 noticias, una buena y una mala. Y entonces, la buena era que no me habían encontrado nada. La mala es que como no me habían encontrado nada, me la iban a inventar. Y así tuvimos que soportar un montón de mentiras a lo largo de toda la campaña, todo tipo de calumnias, injurias, aprietes, amenazas, pero lo interesante era que cada vez que me hacían una operación, al principio duraba una determinada cantidad de tiempo y la siguiente operación duraba menos y la siguiente menos. Y ya, en el último tramo veíamos que las operaciones de repente duraban, por ejemplo, horas. Entonces, en ese sentido, la realidad es que la verdad siempre triunfa y también, como decías, Mises, que usa una frase de Virgilio, que no hay que ceder frente al mal, sino que hay que enfrentarlo con muchísima más fuerza. Creo que nosotros hicimos eso y gracias a eso pudimos llegar a esta situación increíble de haber ganado las elecciones con un apoyo masivo y que afortunadamente podemos decir que no estamos defraudando porque cada una de las promesas de campaña las estamos cumpliendo.
Por eso, una vez en el gobierno, fuimos fieles a estos mismos principios y resistimos embate tras embate de periodistas, políticos y economistas mercenarios que buscan hacernos caer con mentiras. Decían que no pasábamos las PASO, decían que no teníamos estructuras, decían que no íbamos a poder competir, decían que quedábamos tercero, decíamos que habíamos perdido el debate, decían que no íbamos a poder gobernar, decían que ajustar más de un punto del PBI era imposible, que lograr el equilibrio fiscal en el primer año era imposible, que terminar con los piquetes era imposible, que sacar infinidad de privilegios a la casta era imposible. Se cansaron de decir de todo lo que proponíamos era imposible, pero nunca entendieron que con la verdad de nuestro lado, la política no es el arte de lo posible, sino en hacer posible lo imposible, y nosotros lo estamos haciendo. El segundo aspecto tiene que ver con el poder del orden fiscal y de una macroeconomía ordenada. Entonces, justamente el segundo poder del que les quiero hablar es el del poder de una macroeconomía ordenada y la austeridad fiscal. Digamos, para entender, digamos, dónde estábamos, o sea, cuando nosotros asumimos la tasa de inflación venía en diciembre corriendo al 1% diario, algo que anualizado es 3.700%. Si ustedes pasaban a la segunda semana de diciembre, se había acelerado a punto tal que el anualizado ya estaba en 7.500. Y cuando ustedes toman la inflación mayorista, que es la que se anticipa, digamos, la que corre por delante, llegó al 54%. Ese 54%, si ustedes lo analizan, da 17.000%. Y la realidad es que uno puede decir, bueno, pero esa extrapolación tiene sentido. Bueno, tiene sentido en tanto y en cuanto ustedes tienen elementos que convaliden monetariamente eso. Entonces, si ustedes lo convalidan monetariamente, puede pasar. Entonces tendríamos que ver qué problemas monetarios teníamos al momento de asumir. En principio, como todo caso donde se tiene un tipo de cambio fijo y donde además se tiene una política fiscal desequilibrada y se emite dinero y se intentan controlar precios, ustedes generan una brecha. La brecha llegó a estar en niveles del 200%, es decir, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo era una relación 3-1. Pero no solo, digamos, estaba ese problema, que era una forma de mostrar el tipo de sobrante monetario que teníamos. De hecho, la primera vez que hablé aquí, en esta fundación, aquí en Tucumán, este mismo lugar, presentando un libro que se llamaba Política Económica Contrarreloj, por eso me resulta raro que hay, digamos, un estúpido ensobrado en un programa de televisión que dice que yo llegué sin plan. Yo venía hace más de 10 años diciendo qué había que hacer en Argentina, que es justamente lo que estoy haciendo, dicho sea de paso. De hecho, el otro día vi que había un tuit de un liberal llamado Iván Carrino, que justamente lo que estaba proponiendo era contar lo que yo decía en ese libro, porque justamente es lo que estamos haciendo. Así que no escuché, digamos, lo que hizo Iván, pero supongo que, digamos, si va a contar el libro, pero él adelantaba que ya estábamos haciendo lo que se decía ahí. Y otra cosa más es, nosotros, por ejemplo, el sobrante monetario que teníamos al momento de asumir era el doble del que teníamos en la previa al Rodrigazo. Y el Rodrigazo fue una situación que hizo que la tasa de inflación se multiplicara por 6, es decir, venía en niveles de 30%, saltó al 180%,
nosotros recibimos una inflación arriba del 200. Pero además, no solo eso, sino que multiplicó los pobres por 5. Si tomamos el último dato oficial que había de pobreza, rompía, digamos, o sea, perdía sentido ya porque, digamos, ya no daban los números para una extrapolación lineal de esas características, porque hay un límite que es el 100%. Pero nosotros lo que pasa es que teníamos el doble de desequilibrio que el Rodrigazo. Por lo tanto, solo con eso ya había una inflación subyacente de 2.400, 2.500%. Eso si la demanda de dinero cayera al nivel de equilibrio. Cuando ustedes saben que cuando se tienen una hiperinflación o una aceleración inflacionaria de esas características, la demanda de dinero va a caer muy fuertemente. De hecho, en la hiperinflación de Alfonsín, la demanda de dinero llegó a ser 0,2 del PBI. Por lo tanto, digamos, eso también nosotros no lo poníamos en el cálculo, pero sabíamos que eso además no es que podía pasar, sino que iba a pasar. No solo teníamos ese problema entonces de un tremendo money overhang que tenía implícito multiplicar por 12 o 15 veces la tasa de inflación, sino que además teníamos otro problema, y es que el gobierno anterior, todos los pasivos remunerados que estaban en promedio a 90 días, a una semana de asumirlo pasaron a un día. Por lo tanto, nosotros en un día podíamos multiplicar por 5 la cantidad de dinero. Como si todo esto fuera poco, teníamos vencimientos de deuda en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Por lo tanto, en ese contexto, imagínense lo que hubiera sido, o había un default, o había una explosión de pesos que generaba una hiperinflación. Si había default, también teníamos el problema de la CIRA, que eran cerca de 43.000 millones de dólares, y los dividendos atrapados. Por lo tanto, teníamos un problema además de divisas que generó el gobierno anterior de más de 50.000 millones de dólares, reservas internacionales netas negativas. Por lo tanto, si nosotros, en lugar de comportarnos como liberales libertarios, digamos, hubiéramos actuado como liberales libertarados, que son muchos de esos imbéciles que se ponen la etiqueta y la cucarda de liberales y dan recomendaciones que hubieran prendido fuego, digamos, al país, sin ir más lejos, la estupidez más grande la dijo el imbécil de Jope, donde dijo, no, lo más fácil era cerrar el Banco Central, y se olvidó que, claro, como carece de conocimientos de teoría monetaria, no se dio cuenta que los pasivos monetarios, si usted no lo honra, valen 0. Eso significa que el nivel de precios se va a infinito, o sea, una hiperinflación. Si hubiéramos tenido una hiperinflación, que era lo que quería el gobierno saliente, nos hubieran hecho las típicas tácticas peronistas sobre las fiestas, generando saqueos y demás, y en enero volvía el kirchnerismo para eternizarse en el poder, o al menos, digamos, matar a las ideas liberales. Por lo tanto, digamos, a veces no es gratis dejar de lado las restricciones que uno enfrenta. Por lo tanto, digamos, con todos estos elementos que había para potenciar la evolución y alimentar la suba de precios, 17.000, sí, digamos, casi que le diría que nos estaban haciendo precios si pasaba eso. Pero no solo eso, sino que además nosotros enfrentábamos un desequilibrio fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro Nacional
y 10 en el Banco Central, con el agravante que los 10 del Banco Central generaban emisión endógena. Y nosotros, digamos, que entendemos a la inflación como una pérdida del poder adquisitivo del dinero, consideramos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque sube la oferta, porque cae la demanda, o pasan las dos cosas a la vez que generan una pérdida del poder adquisitivo del dinero y por ende los precios suben. Bajo esa situación nosotros lo que teníamos que hacer era cortar la emisión monetaria. Y para cortar la emisión monetaria, que además el gobierno anterior había emitido para financiar déficit por 13 puntos del PBI, había que cortar con el déficit fiscal. Recuerdo que cuando yo decía que íbamos a ajustar, por ejemplo, en el Tesoro 5 puntos, decían que eso era imposible, que eso no lo podía hacer nadie, que no había forma de hacer semejante cosa, que de ninguna manera se podía hacer, que como mucho se podía bajar 1 punto por año. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, que teníamos el acuerdo caído, con que alcanzáramos las metas del acuerdo caído les alcanzaba. Y de hecho no podían creer que nosotros estuviéramos proponiendo un ajuste de 5 puntos del PBI para el año 2024. Y ahí, con el coraje de todo mi equipo y muy especialmente por el equipo de Toto Caputo, el Banco Central comandado por Santiago Bausili, nosotros empezamos esta labor de terminar con el déficit fiscal y ya en el primer mes del año alcanzamos el equilibrio fiscal. Primero nos dijeron que era porque estábamos mintiendo los números, después porque era transitorio, después que en algún momento íbamos a ceder, que después nos iban a llevar puesto. Hoy les voy a confirmar que el año 2024 Argentina cierra con equilibrio fiscal en la línea financiera. Es decir, que lo que parecía imposible, lo hicimos posible. Y ese hombre enorme y talentoso que es Luis Toto Caputo, que tanto los criticaron, ningunearon, menospreciaron desde que asumimos, fue elegido el mejor ministro de Economía del mundo. Vaya que sí acertamos. Por otra parte, nuestro férreo compromiso con la política fiscal y el equilibrio presupuestario nos permitió ir ganando confianza en los mercados. Recuerdo que cuando nosotros ganamos el riesgo país estaba en 3.000, cuando asumimos estaba en 1.900, y el punto es que el equilibrio fiscal en la línea financiera hace que uno no tenga que tomar deuda. Y si uno no tiene que tomar deuda, con que el PBI se desplace con lo que crece la población, la relación deuda-producto es decreciente y por lo tanto uno es solvente. Y eso permitió dos cosas. No solo que hoy el riesgo país está debajo de los 700 puntos básicos, concretamente es 665, sino que además esta situación nos permitió ir limpiando la hoja del balance del Banco Central. Y mientras que todos decían que nosotros teníamos que subir la tasa de interés, lo cual nos hubiera llevado a una situación muchísimo más explosiva en términos de pasivos remunerados, de expectativa de inflación y por ende hubieran estado hablando del carry trade todos los días y nos hubiéramos pegado la piña del siglo.
nosotros estábamos convencidos que la tasa de interés no era el mecanismo por hacer política monetaria. Nosotros estábamos convencidos que lo que había que hacer era controlar la cantidad de dinero. Y para eso había que cerrar el déficit fiscal y el cuasi fiscal y bajamos la tasa de interés. Y lo más interesante de todo esto es que con el correr de los meses pudimos ir limpiando el balance del Banco Central y en 6 meses terminamos de limpiar el balance del Banco Central. Quiere decir que en 6 meses de gobierno hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, es decir, hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Y eso se tradujo en una caída de la tasa de inflación. La tasa de inflación mayorista del último mes fue del 1,4%, es decir, pasamos de viajar al 17.000 a viajar a poco más del 15. Pero no solo eso, si ustedes consideran que nosotros tenemos un closing peg de 2% y la inflación internacional, eso le da cerca de 2,5% mensual. Quiere decir que Argentina hoy, si no fuera por la inflación inducida del crawling peg, Argentina tiene una deflación mensual del 1%. Pero no solo eso, porque ustedes me podrían decir, bueno, pero a mí no me importa la inflación mayorista, a mí me importa la inflación minorista. Bueno, la inflación minorista, el último dato fue de 2,4%, casi en línea con la inflación inducida. Pero la realidad es que ese número está contaminado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos recomponiendo tarifas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes miran la inflación en bienes, fue de 1,6% y la de servicios, muy impactadas por los ajustes de tarifas, fue 4,4%. Por lo tanto, digamos, hay una parte de la inflación que se explica por la recomposición tarifaria del desastre que hizo el kirchnerismo reventando a las empresas reguladas. Por lo tanto, la inflación, digamos, estaría viajando al 1,6. Y si le resto la inducida, quiere decir que estamos también en una deflación de 0,9%. Es decir, hoy la Argentina viaja a un ritmo de una deflación del 1% mensual, o sea, 13 diarios, 13 anual. Es decir, para tener un orden de magnitudes de lo que hicimos. Si uno lo toma en términos de alimentos, es menos del 1%. Y si lo toma en términos de la canasta básica alimentaria, es un poquito más que 1, y si lo mira en términos de canasta básica total, digamos, es en torno de 1,4. Esto quiere decir que dado el crecimiento que vienen mostrando los salarios desde que la economía tocó un piso allá por marzo, abril, digamos, los salarios reales no solo que vienen creciendo porque los salarios les ganan al nivel de precios, sino que además, en términos de pobreza e indigencia, estamos obteniendo resultados muy importantes. Y entonces el punto es, ¿y cómo nos va con la pobreza? No sé si están al tanto, pero hoy se publicaron datos de un estudio realizado en base a la metodología del INDEC por el instituto que mira los problemas de distribución del ingreso en la Universidad de La Plata y que están alineados con lo que calculó la UCA y que hoy el Ministerio de Capital Humano informó. La pobreza del primer trimestre, que estaba en el 54,8%, el dato de pobreza que se conoció el día de hoy es de 38,9%.
y la indigencia, que en el primer trimestre era del 20,2%, hoy cayó al 8,6%. Es decir, que aún habiendo hecho el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad y decían que se iba a destruir el nivel de actividad económica, la recesión terminó entre marzo y abril. A partir de ahí la economía se está expandiendo a un ritmo del 10% anual. Cuando toman el PBI del tercer trimestre se expandió 3,9%, es decir, que la economía se viene expandiendo a un ritmo del 17% anual. Decían que la inflación caía porque se destrozaba el consumo y el consumo viene creciendo a un ritmo del 20% anual. Decían que no iba a haber inversiones y las inversiones vienen volando al 50% anual. Por lo tanto, hemos demostrado que la mejor forma de sacar a la gente de la pobreza, el mejor plan social para sacar a la gente de la pobreza es exterminar la inflación y volver a crecer a partir del equilibrio fiscal y una política monetaria ordenada. Por lo tanto, eso que decían que no se podía hacer, nosotros lo estamos haciendo posible en 3 trimestres, porque son datos del tercer trimestre. Pero no solo eso. Nosotros, cuando miramos la historia, hay un trabajo maravilloso de 3 economistas, Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen, que se llama Passing the Buck. Y lo que hace es tomar el índice de presión macroeconómica desarrollado por Barro. Si les digo que se me metió un pelo en los ojos, me lo van a creer seguro, porque la gestión me ha dejado menos pelo, pero todavía tengo bastante. Y básicamente aplica el índice de presión macroeconómica de Barro, y con eso compara todos los gobiernos de la historia argentina. Y el gobierno de Menem, el primer gobierno de Menem, fue el mejor gobierno de la historia. Y cuando uno toma el primer gobierno de Menem, o si quieren tomar el periodo completo de Menem, digo porque el segundo quedó tercero en el ranking, no se crean que quedó muy atrás. El programa de Menem tenía 2 características. Tenía un programa de estabilización que era el plan de convertibilidad y tenía un conjunto de reformas estructurales. Si nosotros miramos los números que estamos obteniendo hoy, nosotros estamos obteniendo números alineados en términos de dinámica de tiempo. Si bien arrancamos por arriba, hoy estamos en niveles a los meses corridos de los que tenía la convertibilidad. Pero nosotros esto lo logramos sin que hubiera una hiperinflación previa tal que se licuaran los saldos reales y la estabilización fuera más fácil. Lo logramos sin expropiaciones porque no hubo un plan Bonex. La solución del balance del Banco Central se hizo por vías de mercado en la medida que bajaba la tasa de interés, en un trabajo fenomenal coordinado entre el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y su equipo, y ese profesional enorme que también tenemos en el Ministerio de Economía, que es Pablo Quirno. Pero, con lo cual nosotros además resolvimos el problema a mercado, lo cual no es menor y menos para nosotros, ¿no? Digamos, como liberales, el tema del respeto del derecho de propiedad. Por otra parte, a diferencia de otros planes de estabilización, que lo primero que hacían antes de anunciar el plan, recomponían tarifas. Y recomponían tarifas básicamente para después mostrar un salto de la inflación y que después, cuando empezara el plan de estabilización,
digamos, engañar a la gente con que la inflación bajaba menos. Yo nunca lo tuve en carpeta hacer algo así, pero les voy a ser sincero, tampoco tenía alternativa de hacerlo distinto. Es decir, nosotros o actuábamos rápido o nos llevábamos puesto. Por eso es gracioso que digan que no teníamos plan, porque si no hubiéramos tenido plan, hubiéramos volado por los aires. Pero eso no es todo. A diferencia de otros programas, y en especial la convertibilidad, nosotros no fijamos el tipo de cambio. Y además tampoco fijamos precios. Y fíjense que esto es interesante, o sea, no hicimos control de precios ni tampoco fijamos el tipo de cambio. Y nosotros hoy, si limpiáramos la inflación inducida, estaríamos en deflación. Es decir, que el programa nuestro es mejor en materia de estabilización que el de convertibilidad, que había sido el programa económico más exitoso de la historia argentina. Pero no todo termina ahí, porque el gobierno de Menem hizo reformas estructurales. Y nosotros, solamente con 15% de los diputados y 10% de la Cámara de Senadores, y ahora, digamos, voy a hacer el agradecimiento a todos aquellos que no son de la Libertad Avanza y apoyaron fuertemente, como el gobernador Jaldo o el gobernador Jalid, a quienes les agradezco enormemente. O los gobernadores que pertenecen a Juntos por el Cambio y por el trabajo, digamos, que han hecho los diputados, digamos, en esto. Nosotros hicimos la reforma estructural más grande de la historia argentina. Hicimos una reforma estructural 8 veces más grande que la de Menem, que es la suma del DNU 70 más la ley base. Por lo tanto, no tengo ningún problema en afirmar que somos el mejor gobierno de la historia argentina. También, digamos, deseo reconocer el fundamental aporte del bloque de diputados del PRO, que también trabajó mucho con nosotros, nos ayudó mucho, digamos, que está conducido por Cristian Ritondo, quien hoy está siendo víctima de operaciones y persecuciones, justamente por ayudarnos y colaborar, y que si bien, digamos, hemos arrancado de espacios distintos, hoy nos encuentra cada día más cerca de este reordenamiento ideológico del que tanto hablé durante años. Siempre dije que la política le debía a los argentinos un reordenamiento ideológico. Que por un lado, digamos, estén los que defienden las ideas de la libertad y por otro lado los colectivistas. Que se saquen la careta y que, digamos, todos aquellos que están dispuestos a defender las ideas de la libertad, nosotros los vamos a abrazar y nos vamos a juntar con todos ellos que quieran defender el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, porque abrazando las ideas de la libertad, Argentina va a ser grande nuevamente. En este sentido también cabe el reconocimiento al grupo cada vez más grande de radicales que con el correr de los meses se han ido sumando a este proyecto reformista que vino a cambiar a la Argentina. Estoy seguro que la sociedad reconocerá a quienes apoyaron el cambio de manera incondicional, de quienes buscaron excusas para obstaculizarlo, lo que me da el pie para hablar del tercer poder. Este es el poder de la libertad. En todas sus formas, con todas las reformas que hemos hecho, la Argentina ascendió cerca de 70 puestos en el ranking de libertad económica en menos de un año. ¿Esto por qué es importante? Nosotros recurrentemente, cuando defendemos las ideas de la libertad, siempre nos venían corriendo, bueno, ¿y cómo funciona? Y
nosotros sabemos que epistemológicamente que algunas cuentas quedan bien en el papel, pero después en la vida real son más complicadas. Pero sí es una buena inferencia de los efectos de las ideas de la libertad ver los índices de libertad económica. Y ahí uno ve que aquellos países que son más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos en términos de ingreso per cápita. Además tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. Por lo tanto, abrazar las ideas de la libertad tenía que ser un gran negocio. Es decir, no hay mecanismo más poderoso para sacar gente de la pobreza y que progrese que abrazar las ideas de la libertad. Pero claro, cuenta con resistencia de los que viven de que la gente no sea libre. Y no solo que hemos escalado 70 puestos en términos de libertad económica, pasamos de estar en el pelotón de los peores 35 a estar en el pelotón medio. Y obviamente para nosotros esto no es suficiente. Por eso, por un lado, tengo a un coloso de ministro de Desregulación, que es el doctor Federico Sturzenegger, quien básicamente le hicieron un cómputo de que saca unas regulaciones a un ritmo de 1,8 por día, pero la realidad es que lo hicieron computando en términos anuales, y el ministerio de Federico arrancó la mitad del año. Por lo tanto, saca cerca de 4 regulaciones por día, lo cual ayuda a bajar los costos, a hacernos más competitivos, a ganar libertad. Y además tenemos 3.200 reformas estructurales pendientes. Por lo tanto, mi compromiso es que cuando yo deje el poder en la Argentina, Argentina va a ser el país más libre del mundo. A su vez, el poder de la libertad económica quedó evidenciado muy rápido, dado que al aprobar el régimen de incentivos para las grandes inversiones, se dispararon los anuncios de inversiones en el país. Fíjense que ya tenemos pedidos de RIGI por cerca de 15.000 millones de dólares y anuncios en términos de 60.000 millones de dólares. Y pensar que había algunos que decían que esto no iba a funcionar. Justamente aquellos que destruyeron el capital y los que además se ufanan de destrozar el capital. Por lo tanto, esta fue la prueba más cabal de que cuando el Estado se corre del medio y deja de morder donde no le corresponde, el comercio y la prosperidad florecen generando empleo donde antes no lo había. De hecho, dijeron que íbamos a generar un brutal desempleo. El último dato de desempleo, con salarios reales creciendo, que dicho sea de paso, cuando asumimos el salario básico era de $300 y hoy es de $1.100, el último dato muestra que la tasa de desempleo cayó al 6,9%. La verdad que no sé a qué se van a dedicar los keynesianos, los estructuralistas, los neokeynesianos, los heterodoxos y toda esa manga de bestias que vivieron arruinándole la vida a los argentinos por casi 90 años. Así es que, bueno, me imagino que quemarán sus credenciales o se volverán liberales. Y esto es sumamente importante porque nos permite vislumbrar que el futuro de la Argentina será auspicioso si seguimos por este camino. Les voy a contar, y prometo que me salgo esta vez del discurso y otra vez más y no me salgo más. Días atrás tuve la suerte de hablar con una serie de economistas brillantes, y dentro de esos economistas brillantes
tuve la suerte de hablar con el profesor Juan Pablo Nicolini, doctor de la Universidad de Chicago, en algún momento, digamos, fue rector de Ditela, o sea, él asumía como rector y yo, digamos, estaba egresando de la maestría. Y nos encontramos porque él publicó un artículo que me resultaba muy interesante, donde mostraba que, utilizando una serie de estructuras matemáticas diseñadas por Robert Lucas Jr., que en paz descanse, él mostraba que Argentina, alcanzando el equilibrio fiscal, podía crecer de manera sistemática del 4,5% anual. Por ejemplo, en básicamente 10 años podemos subir nuestro PBI per cápita en un 50%. No solo eso, sino que entonces nos pusimos a hablar sobre la situación de Argentina. Igual la parte que hablamos de Argentina fue la parte más corta, después nos dedicamos a discutir teoría económica, digamos, sobre todo acerca de Keynes. Pero al margen de eso, lo interesante es que lo que me mencionaba el profesor Juan Pablo Nicolini es que eso era equilibrio fiscal, solo equilibrio fiscal. Esto quiere decir que no había una distinción si esto era en base a ajustar el gasto o subir los impuestos. Y nosotros como liberales sabemos que esa diferencia es fundamental. Digo, porque la Unión Soviética también podía tener equilibrio, ¿no? Pero no había libertad. Entonces, quiere decir que por el tipo de ajuste que nosotros hicimos, donde básicamente la parte más grande fue en el sistema financiero, digamos, el cuasi fiscal, donde los bancos no trabajaban de banco, tomaban la plata del sector privado para dársela al Estado, por lo tanto no trabajaban de bancos. Eran cómplices de un ladrón que es el Estado. Pero no solo eso, sino que además de lo que tiene que ver con el ajuste en el Tesoro, nosotros ese ajuste del Tesoro, que implica un ajuste de 5 puntos, fue más que 5 puntos, fueron 7 puntos. Y ese diferencial nosotros lo aplicamos para dar contención a los más vulnerables y recomponer las jubilaciones. De hecho, hoy las jubilaciones están por encima en términos reales de las que nosotros recibimos en el 2023 y además, si la toman en dólares, se más que duplicaron. Pero no solo eso, sino que además el gobierno anterior vivía haciendo gala de su contención a los pobres y entre la tarjeta alimentaria y la AUH cubría el 50% de la canasta básica alimentaria. Y nosotros, gracias a la tarea y la labor enorme de la ministra Sandra Petovelo, hoy cubrimos el 100% de la canasta básica alimentaria. Por eso no debería sorprender que la cantidad de indigentes en Argentina haya pasado del 20% a poco más del 8%, porque justamente fue un plan deliberado del equipo económico y obviamente de la ministra Sandra Petovelo, que además, como si todo esto fuera poco, con una acción conjunta con la ministra Bullrich y con el entonces ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, además lograron terminar con algo que parecía imposible en Argentina y es terminar con los piquetes y con los gerentes de la pobreza.
Al mismo tiempo, para ser más claro, igual creo que soy claro, pero para ser más claro, nosotros buscamos liberar el comercio porque entendemos al comercio como una herramienta pacífica que convierte a los enemigos en clientes y a los competidores en colaboradores. El comercio desdibuja las fronteras y une pueblos enemistados. El comercio hace que decida el cliente y así se somete a las empresas a una competencia sana en la que prospera la inventiva y el proceso de descubrimiento colectivo, que en efecto terminan generando riqueza y sacando a la gente de la pobreza. Ahora, juro que esta es la última que salgo del libreto. Bueno, es que somos un gobierno que, si ustedes se fijan, yo hice un reportaje con Susana Jiménez y en un momento Susana Jiménez me preguntó cómo íbamos a ir, si íbamos a salir, qué reflexión podía dejar. Y yo le dije, no tengan duda que a partir de ahora solamente vienen buenas noticias. Bueno, lo que no me imaginé que eran tantas por día. Y hace pocos días me tocó asumir la presidencia del Mercosur, la presidencia pro tempore, y ahí, digamos, yo planteé 3 cuestiones para el Mercosur. Una que tiene que ver con que trabajemos de manera conjunta en contra del narcotráfico y el terrorismo, y 2 cuestiones en términos de comercio. Que bajemos en lo que tiene que ver con el Mercosur propiamente dicho, que bajemos el arancel externo común y que eliminemos las barreras arancelarias, porque la verdad que así como está el Mercosur mucho no estaría funcionando. Pero hay una tercera línea que a mí me parece que es la más importante, y es que estoy proponiendo que los países miembros podamos negociar independientemente acuerdos de libre comercio, tratados de libre comercio con otros países del mundo. Y en ese sentido, he dicho que vamos a trabajar en Argentina para lograr un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y esto que parecía una quimera, en el día de hoy, uno de los hombres que trabaja con Donald Trump dijo que está en agenda avanzar en la agenda de la libertad con la Argentina. Y es por esto mismo que la verdad que a nosotros no nos alcanza con subir 70 puestos en el índice de libertad económica. Y es por eso que queremos convertirnos en el país más libre del mundo, para que el capital se mueva libremente en nuestro país y seamos un ejemplo de prosperidad y crecimiento para la posteridad. Y de hecho, para lograrlo tenemos pensadas 3.200 reformas pendientes para los próximos años. Es decir, no tengan duda, vamos a ser el país más libre del mundo. Naturalmente, devolverle la libertad a los argentinos no es una empresa exenta de costos y riesgos, porque implica necesariamente quitarle privilegios y beneficios a la política, a sus amigos y a los clientes. Por eso nos propusimos un ajuste inclemente sobre el gasto público y esto se ve reflejado en todas las agencias gubernamentales. Mi video más visto en el mundo es, adivinen cuál, ¡afuera! De hecho, nosotros, la cantidad de ministerios
que estaban en 18 las llevamos a 8. Eliminamos secretarías, subsecretarías, direcciones, eliminamos organismos, digamos, que se dedicaban, por ejemplo, a perseguir ideológicamente a aquellos que no comulgaban con la izquierda, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer o el INADI. Porque si quieren terminar verdaderamente con los femicidios, no se arregla con cancioncitas y pañuelitos. Se arreglan aplicando la ley. Y así es que eliminamos la obra pública, que eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias. No solo eso, sino que bajamos los empleados públicos, eliminamos los contratos que vencían y quienes no tenían una tarea específica, bajamos los salarios de los funcionarios. De hecho, nosotros, desde que asumimos, no nos hemos aumentado el sueldo cuando podríamos haberlo hecho y no como hicieron en la Cámara de Senadores. Situación bastante distinta con lo que pasó en la Cámara de Diputados, donde el diputado Martín Menem, presidente de la Cámara, aplicó una gran cantidad de recortes para que se terminen los beneficios y los privilegios de la política que no ayudan a la gente, pero que solo hacen rico a los políticos. Pero además, también terminamos con un curro que todos sabían que existían, salvo la gente, que es el curro de los fondos fiduciarios. Eliminamos más de 15 fondos fiduciarios. Y además eliminamos un montón de cajas de la política desde el mismo momento que asumimos. Y así continuamos todos los días, eliminando pozos deficitarios y regulaciones de todo tipo, aunque quienes viven de esas cajas se resistan. Todo esto lo que se logró, por muy antipáticas que fueran nuestras primeras medidas, no hayamos perdido un ápice de apoyo de la población, que cambió la mentalidad cortoplacista por una verdadera proyección a futuro anclada en el crecimiento. Y aquí quiero detenerme para hablar de ustedes. Como destaqué hace un rato al inicio de la presentación, es fundamental el rol de las fundaciones como esta en la batalla cultural que brindamos día a día porque las ideas de la libertad se propaguen. Nosotros, de hecho, decimos que trabajamos en 3 vías. Trabajamos la vía de la gestión, trabajamos en la vía de la política y trabajamos en la batalla cultural. Y entendemos que la batalla cultural es fundamental y es tan importante como las otras dos. Si no, fíjense, la izquierda siendo siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor y asesino, porque nunca nos olvidemos que asesinaron a 150 millones de seres humanos por esa idea estúpida. Sin embargo, han sido exitosos políticamente porque ganaron la batalla cultural. Y nosotros, cuando se cayó el muro, en 1989, cuando en realidad la verdadera caída del sistema socialista aplicado en su extremo en la vida real, en realidad se cayó cuando tuvieron que construirlo en 1961, cuando primero era solamente unas rejas, unos, digamos, alambres y demás, y después se terminó de hacer el muro. La realidad es que si con ese historial y ese track record tan espantoso ellos fueron exitosos, miren todo lo que podríamos haber hecho nosotros si hubiéramos dado la batalla cultural que no dimos. Por lo tanto, nosotros estamos profundamente comprometidos con la batalla cultural porque nosotros sabemos cómo gestionar, cómo generar riqueza, estamos despertándonos políticamente y si damos la batalla cultural como corresponde, vamos a tener sin duda 100 años de liberalismo y Argentina muy pronto será una potencia mundial.
Es por eso que, de hecho, hay una serie de videos que hay sobre mi persona y es muy interesante porque mi primer aparición televisiva es del año 2014, es acá en Tucumán, es acá en este lugar, inventado por esta fundación y de fondo, increíble, que era color violeta y decía punto de partida. Es decir, sin una fundación Federalismo y Libertad invitando a Milei a hablar hace tantos años, no habría Milei presidente hoy. Gracias, Fundación Libertad, Federalismo y Libertad. O sea, no solo que Federalismo y Libertad fue mi punto de partida, me dieron el premio también por las defensas de la libertad y hoy me dan el premio Alberdi. Gracias, están exagerando ya. Gracias. Y es por esto que es primordial que las ideas puedan seguir teniendo estos espacios abocados a restituir el sentido común, que de común hoy parece ya no tener nada. Porque la izquierda, después de tantos años de ostentar el poder, desarrolló un arsenal de propaganda desde el cual socava nuestras ideas. Pero nuestras ideas triunfan incluso con mala prensa, triunfan incluso cuando se emiten 13 puntos del PBI para destruirla, triunfan incluso cuando intentan callarnos con leyes ridículas para controlar nuestra libertad de expresión, triunfan cuando nos pretenden encerrar en nuestras casas por la fuerza, triunfan cuando levantan muros para someternos a su régimen, triunfan en cada ciudadano de pie que le responde un periodista en redes que están mintiendo, triunfa en cada emprendedor que busca evadir la burocracia que le imponen para subyugarlo. Porque nuestras ideas responden al espíritu alegre y pujante de nuestra humanidad y las de ellos responden a las tristezas de almas pequeñas que quieren controlar y someter al otro para sentirse superiores. Y la alegría, a la larga, siempre se impone sobre la tristeza. No por nada, mis protectores de pantalla hace muchos años dicen ANTF, la alegría no tiene fin. Obviamente, si uno es liberal, la alegría no tiene fin, porque entiende cómo funciona el mundo. Y cuando uno entiende cómo funciona el mundo, se vuelve feliz. El liberalismo es un camino a la felicidad, además. Además, vieron cómo es la vida de los socialistas, es horrible. Pero bueno, ellos se basan en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, el asesinato. Por eso, digamos, tienen vidas grises. Es más, son tan basuras, son tan inmundos, son tan repugnantes, que se apenan y lamentan que nos vaya bien. Lloran porque la inflación baja, lloran porque el PBI sube, lloran porque suben los salarios reales, lloran porque baja la pobreza y porque mejoran las condiciones de vida de los argentinos, porque las ideas de mierda que tienen están perdiendo. Por otra parte, también tenemos que saber que a la velocidad que se tienen que imponer estas ideas depende de nosotros. Por eso no podemos darnos el lujo de dormirnos en nuestros laureles. Tenemos que aprovechar el viento a favor para elevar las velas del liberalismo y crecer como nunca lo hemos hecho. Les voy a contar una anécdota. Dije que no me iba a desviar, pero creo que les va a gustar. En la última reunión de gabinete que tuvimos, yo tenía planeado llevarle al equipo, digamos, un conjunto de encuestas que nosotros seguimos con cierta regularidad.
digamos, porque ustedes siempre tienen que saber dónde está la temperatura. Y claro, y miraba los números y todos los números eran increíbles. Entonces dije, solo le tengo que dar buenas noticias. Entonces, esto es un peligro. Entonces, ¿qué hice? Yo tengo una motosierra, en realidad tengo varias que ya me han regalado, pero hay una que la tengo directamente en mi despacho en Casa Rosada. Entonces, hice que, como en realidad es muy pesada, la hice llevar al Salón Eva Perón, que es donde nosotros tenemos las reuniones de gabinete, y la puse en la mesa donde nos reunimos con el gabinete. Entonces, cuando estábamos en la reunión, bueno, obviamente que iban llegando y se iban sorprendiendo, la motosierra, la miraban, bueno, en un momento arrancamos. Y cuando arrancamos, empecé a dar toda la síntesis de números que teníamos. Y la verdad es que esto, ya sea en términos de imagen, en términos de gestión, en términos de apoyo a las distintas políticas y en una serie de cuestiones relevantes para tener en cuenta, digamos, en dónde estamos parados. Entonces, eran todas buenas noticias. Entonces, señalé a ese conjunto maravilloso de profesionales que me acompañan, que sobre todas las cosas, además son excelentes personas. Le dije que estábamos como en un partido de fútbol ganando 2-0. 2-0 es un resultado extremadamente peligroso, porque si ustedes se confían, les pueden dar vuelta el partido. Por lo tanto, era un momento de cuchillo entre los dientes y a meter pierna fuerte sin parar. Y la forma de meter más fuerte la pierna en esto es con más motosierra. Y por eso, digamos, en este momento, no solo, digamos, el doctor Sturzenegger está trabajando en lo que son las desregulaciones, sino que además está trabajando en lo que se llama la motosierra profunda, la deep chainsaw, ¿no? Digamos, que dicho sea de paso, acaba de ser copiada por Japón, digamos, ha tenido el interés de Elon Musk y de Vivek en Estados Unidos y del propio Donald Trump. Digamos, de hecho, a Federico lo puse en contacto también con Giorgia Meloni. Digamos, el otro día en el Parlamento alemán pedían motosierra a la Milei. Y en esta etapa vamos a lo que es la reforma profunda del Estado, donde no nos alcanza con el hecho de haber llegado a 8 ministerios. Queremos todavía compactar más esa estructura y seguir avanzando en ganar libertad económica. Y, por lo tanto, digamos, como le decía antes, no nos podemos dormir en nuestros laureles, tenemos que aprovechar estos vientos y aprovecharlos, digamos, porque tenemos viento a favor, además. Por lo tanto, sembrar hoy las semillas del nuevo mundo, pensando en qué frutos queremos que recolecten nuestros hijos y nuestros nietos. Recuerden que cuando nosotros llegamos, nuestros hijos y nuestros nietos, en lo único que pensaban era en irse. Hoy se quedan y muchos ya están regresando. Vayan que han cambiado las cosas. Por eso necesitamos formar líderes y evangelizadores que lleven la idea de la libertad
a cada rincón del país. Y qué bien les quedó el nombre de la fundación, Federalismo y Libertad, o sea, la están llevando a todo el país. Miren la visión de futuro que tuvieron. Y hago una pregunta, ¿y por qué tampoco no pensamos en llevarla al mundo entero, no? Que no es ni más ni menos que hacernos eco del bien más preciado que tenemos los humanos y que es la libertad, ¿no? En ese sentido, por eso también nosotros también tenemos una política internacional claramente definida. Es más, nadie podría decir que yo durante la campaña no dije lo que iba a hacer, ¿no? Porque en materia de política fiscal dije que iba a pasar con la motosierra y llegó. En política monetaria dije que íbamos a terminar con el Banco Central, digamos, pasando por un régimen de competencia de monedas, que, digamos, en la televisión la llamaron dolarización, pero es competencia de monedas, y yo no sé si están al tanto, pero hoy en Argentina hay competencia de monedas. Ustedes pueden hacer sus transacciones en la moneda que ustedes lo desean. Hoy no solo pueden facturar en pesos, pueden facturar en dólares o en la moneda que ustedes quieran, porque estamos habilitando la competencia de monedas. Por lo tanto, cada día estamos más cerca de avanzar hacia la dolarización endógena y al final del camino terminar cerrando el Banco Central. Pero no solo eso. Bueno, había que arreglar el desastre que nos dejaron las cucarachas, ¿no? No, porque el rate-off que hicimos en el Banco Central fue de 45.000 millones de dólares y en el medio además compramos 25.000 millones de dólares. Y el kirchnerismo, que siempre tanto se ufana de que baja la deuda y subió la deuda a lo loco, nosotros hemos bajado la deuda en 35.000 millones de dólares. Vaya que sí funcionan las ideas de la libertad. Y también en materia de seguridad, nosotros dijimos que íbamos a barrer con la inseguridad. Y vaya que la ministra Bullrich está haciendo un trabajo enorme, un trabajo fenomenal. Vean lo que pasó con el Plan Bandera en Rosario. Bajaron los homicidios en un 70%. Dijimos que íbamos a terminar con los gerentes de la pobreza y terminamos con los gerentes de la pobreza. Vaya si trabaja bien la ministra Petovelo. Y en materia internacional dijimos que nos íbamos a alinear con Estados Unidos e Israel. Y eso es lo que efectivamente hicimos. Y cuando la canciller anterior, en una votación, votó a favor de Cuba, digamos, quedó del lado de todo el mundo y del otro lado quedó Estados Unidos e Israel, esa no era mi política. Y así como no tuve ningún reparo en echar a mi mejor amigo, en 30 minutos eché a la canciller y tengo otro canciller. Porque acá no venimos a hacer amistad, acá venimos a salvar a la Argentina defendiendo las ideas de la libertad. Y es por eso que también es tan importante la defensa y el rol que tiene defender a Israel y ponerse del lado de Israel. Porque en el fondo las bases del capitalismo de libre empresa
están en la cultura judía. Es decir, aquellos que estudien la Torá van a ver que las bases están ahí. Es más, ustedes tienen el trabajo de Weber, ¿no? Digamos, o sea, sobre, digamos, la ética protestante, que no es ni más ni menos que rescatar también desde el lado de aquellos que creen en Jesucristo como el Mesías, pero rescatar también las enseñanzas del judaísmo. Y eso es lo que construye la base de nuestro sistema capitalista. Por eso a Israel no solo lo atacan sus enemigos de la región, Israel es continuamente atacado por toda la izquierda internacional, porque saben que si rompen a Israel, rompen los valores de Occidente y con eso se cae el capitalismo y van a poder avanzar en la agenda colectivista. Por ende, más allá, digamos, de lo que me puedan acusar sobre mis preferencias, defender la causa de Israel es defender una causa justa porque es la causa de la libertad. Pero también tenemos que saber que todavía falta mucho, que ellos llevan 80 años educando a la sociedad, así que tenemos 80 años de desventaja. Lo bueno es que nosotros tenemos el fuego prometeico de nuestro lado, porque ellos necesitan de nosotros para sobrevivir y nosotros solo necesitamos de nosotros mismos. Por eso, los empresarios tampoco pueden ser indiferentes en esta disputa y por mucho que les pese tienen que tomar partida de forma activa. Y la verdad es que cuando tienen que jugar, jueguen del lado correcto, ¿no? Digo, no del señor déficit fiscal y financiación de 13 puntos del PBI. Por lo tanto, porque ya hemos aprendido que el costo de no involucrarnos es demasiado alto y que cualquier idea trasnochada de un degenerado fiscal siempre va a terminar financiándose con nuestros bolsillos. Por lo tanto, y para ir terminando, los invito a poner manos a la obra, porque lo que la casta no va a hacer, las valijas e irse a la casa, es decir, ustedes no pueden pretender que se vayan solos. O sea, ellos van a aferrarse con uñas y dientes a este mastodonte que estamos intentando derribar y cuanto más seamos, más rápido lo vamos a tumbar. Miren, yo suelo usar una frase que es, miren, ustedes pueden ir a un partido de Argentina y el partido, van a la cancha, ustedes miran el colorido de las tribunas, es fabuloso, los cánticos, toda la ceremonia previa, el durante, es algo verdaderamente, es un espectáculo en sí mismo. Digo, no por nada el espectáculo deportivo más importante del mundo es Boca River en cancha de Boca. Es decir, quiere decir que los argentinos con el fútbol tenemos así una mística muy particular. Y eso, además, tenemos el mejor jugador de fútbol de toda la historia, de todos los tiempos, que es el más grande de todos, que es Lionel Messi. Y ahora, ustedes ponen la pelota en el medio y la hinchada puede gritar todo lo que quieran, todo, pero ¿saben qué pasa con la pelota? No se mueve. No se mueve. Es decir, si ustedes quieren ganar el partido, se tienen que involucrar. Se tienen que poner los cortos, se tienen que poner los botines y tienen que empezar a patear. No se arregla puteando desde la tribuna y mucho menos tirándole piedra a los propios. Por eso, si bien tiene que haber división del trabajo, tenemos que entender que la batalla cultural no solo, digamos, es en una oficina, en un escritorio, sino que también es en el campo de la política. Hay que entrar y hay que jugar y hay que ir y ganarles
en la cancha. Y en ese sentido, lo que tienen que hacer es involucrarse, y aquellos que se dedican, digamos, a estar en los escritorios, tratar de entender las restricciones que enfrentan los que toman decisiones. Yo recuerdo que en una de las cenas que tengo en Olivos con varios amigos, digamos, la mesa siempre está encabezada por el profesor Juan Carlos de Pablo, con quien yo, digamos, siempre tuve una relación excelente. Y cuando tuve mi conversión y me volví anarcocapitalista, porque sigo siendo anarcocapitalista, o sea, no se olviden, tengo que enfrentar una realidad donde hay cosas que no me gustan y algunas las puedo cambiar, otras no, pero digo, sigo siendo anarcocapitalista, sigo pensando que el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Considero que los impuestos son una rémora de la esclavitud, es decir, y por eso trabajo todo el día para tratar de achicar cada vez más el Estado, para que ganemos más libertad. Y entonces yo empecé a tener diferencias con el profe porque me parecía que cómo podía ser que un tipo tan brillante parecía que era condescendiente con los políticos, más cuando él había hablado con todos los ministros de Economía y presidente del Banco Central de por lo menos los últimos 50, 60, 70 años. Y después la vida nos reencontró y volvimos a tener un vínculo todavía muchísimo mejor que el que teníamos antes. Y ya estando en Olivos, un día, frente a todo el grupo de amigos que nos juntamos a ver óperas, frente a todos ellos, y esto lo repito, así que es público ya, digamos, le pedí perdón al profesor de Pablo por haberme enojado en aquel momento. Y le dije que ahora entendía por qué digamos, sus análisis, digamos, parecían contemplativos. No es que parecían contemplativos. Cuando uno está sentado en la silla eléctrica, hay muchísimas más restricciones que las que se ven de afuera. Y eso él además tiene una reflexión que es brillante, ¿no? Porque dice, ¿qué pasa? Digamos, usted verdaderamente es un genio que ve un problema. O sea, la primera pregunta es, ¿por qué usted cree que Milei, Caputo y Bausili son tan boludos que no lo ven? Esa sería la primera pregunta obvia. O sea, ¿usted cree que no lo ve? Pero supongamos que efectivamente usted es tan genio que efectivamente lo ve usted y no lo ve más nadie. Entonces, en algún momento eso se va a conocer, va a salir a la luz. Entonces, digo, ¿qué creen que puede hacer, digamos, estos tres en el momento que descubran que hay un problema? Bueno, la primera es, no sé, se van. No está en el carácter de estos señores, no está, claramente, porque si no, no hubieran agarrado esta papa caliente. Y una vez que se entere, ¿qué cree que va a hacer? ¿La decide a no hacer nada o van a hacer algo? Y sí, van a hacer algo. Entonces, el punto acá es entender que uno toma decisiones con muchas restricciones y que a veces no es que uno no ve la situación, digo, lo que pasa es que tiene que contemplar un conjunto de restricciones que cuando uno está sentado en la silla eléctrica es más grande. Aún así, de vuelta, nosotros hicimos más que lo que hicieron todos los anteriores en más de 123 años. Si no, miren la cuestión, si hay algo que es medular es el equilibrio fiscal. Y nosotros
En el primer mes de gobierno alcanzamos el equilibrio en el Tesoro, a los 6 meses en el consolidado, y Argentina de los últimos 123 años tuvo déficit en 113, y en los 10 que no tuvo déficit es porque no pagaba los intereses de la deuda porque estaba en default. Por lo tanto, mire si nosotros estamos rompiendo los límites de lo que se consideraba imposible. Por eso, lo que sugiero es que nos involucremos, que nos metamos, que demos la pelea, y para aquellos que deciden una posición no en el campo de batalla, no en la trinchera, y prefiere hacerla desde un lugar distinto, porque las personas no todas tienen las mismas preferencias y los mismos talentos, que aquellos que la llevan en el escritorio entiendan que los que estamos en el frente de batalla tenemos algunas restricciones adicionales. Sin más ni menos que todo esto, que tengan muy buenas noches, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Señoras, señores, agradecemos y despedimos con este fuerte aplauso. ¿Por dónde sale? Al señor presidente de la Nación, que le fue entregado esta noche el premio Alberdi. Les pedimos por favor a todos permanecer en sus lugares. Muchas gracias.